Bien, les había dado esta base de datos que está compuesta por 3 tablas, la tabla vendedor, la tabla cliente y la tabla relación, que tiene, en este caso denominada orden, que tiene una llave principal denominada num, tiene la llave secundaria el código del cliente y tiene la llave secundaria el carnet de identidad del vendedor. Con esas 3 tablas, con una relación de varios a varios y con los datos ingresados en las tablas, ya podemos empezar a trabajar con algunas consultas, ya que queremos ir desarrollando. Bien, ahí tenemos entonces incluso el select para hacer un listado del contenido de cada una de las tablas. Ahí tenemos la tabla vendedor, la tabla cliente y la tabla orden. Ahí tenemos. Bien, con esa información vamos a empezar a trabajar con consultas, ¿ya? Por ejemplo, vamos a empezar con la primera consulta. Y la primera consulta dice lo siguiente. A ver, un segundito, ahora sí. Mostrar la edad y sueldo de todos los vendedores. Mostrar la edad y sueldo de todos los vendedores. En este caso vamos a trabajar con ¿cuántas tablas? Solo una. Solo una. Entonces, como me dice mostrar la edad y el sueldo, yo puedo colocar el asterisco, porque no me está especificando ningún campo, y hacer ya o realizar el campo calculado, que en este caso la edad, ¿no? Ahora, podemos trabajar para calcular la edad utilizando la función datediff o utilizar la diferencia en años. Vamos a utilizar la función datediff. ¿Recuerdan cuál es el formato de esa función o la sintaxis? ¿Cuál sería? ¿Alguien la recuerda? Bueno, la sintaxis de esa función está compuesta de 2 parámetros. El primer parámetro es la fecha actual, que en este caso me lo devuelve la función now, con la fecha, en este caso, la fecha de nacimiento. Voy a cerrar, por favor, los micrófonos, porque se graba todo, ¿ya? Por favor, tengan cuidado con sus micrófonos, porque todo se graba. Bien, vamos a trabajar entonces aquí con el campo fecha de nacimiento, que está identificado como fecha NAC. Recuerden que esta función lo que hace es la diferencia entre 2 fechas. Primero la fecha mayor y luego la fecha mayor, que es now, y la fecha menor, que sería la fecha de nacimiento. Esta función, ¿qué es lo que me devuelve? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda qué devuelve esa función? ¿La edad? No, la función datediff, ¿qué nos devuelve? Nos está pidiendo la edad. La edad entre esas dos fechas. El tiempo transcurrido. Eso, la cantidad de días, ¿no? Date viene de días, entonces la cantidad de días transcurridos, como dice su compañero, entre 2 fechas. Pero aquí no le voy a poner todos, porque aquí está siendo bien específica, no dice la edad y el sueldo, ¿no? Entonces vamos a colocar esos 2 datos, como nos pide en la pregunta. Entonces, como decía su compañero, nos muestra la cantidad de días que han transcurrido entre 2 fechas. Pero si nosotros queremos calcular el año, o la edad, perdón, de la persona, ¿qué tendría que añadirle a esta función? ¿Qué le tendría que añadir? Si me da la cantidad de días y yo necesito calcular la edad, ¿qué le tendría que añadir a ese cálculo?
Los días, dividirlo entre 365. Exactamente. Entonces, en este caso, yo debo dividir esa cantidad de días que me da la función entre 365 para tener la edad. Entonces, ya tengo la edad, pero además de la edad, me dice que muestre el sueldo de la tabla vendedor, from vendedor. Con eso ya tengo la consulta hecha. Ahora, vamos a seleccionar. Vamos a ver, debo tener algún error de sintaxis aquí. Sueldo no tiene, bueno, espacio. No seleccionar estos datos de la tabla vendedor. No, aquí me está dando el error. Vayamos a ver si no tengo un paréntesis de más. Creo que tengo un paréntesis de más. Sí, tengo un paréntesis de más. Ya, ahora sí. Ahora sí, tenía un paréntesis de más, ¿no? Ahí está. La edad y el sueldo. Pero como hemos dividido entre 365, nos salen con decimales. Entonces, ¿qué podría aplicar yo acá? El round. El round. Así abro paréntesis, otro paréntesis más, porque el round tiene un argumento, ¿no? El round tiene un argumento. Entonces, el primer argumento sería todo el cálculo, y el segundo argumento sería la cantidad de decimales que queremos que incluya, ¿no? El round, entonces abro paréntesis, dos parámetros. Todo esto sería el primer parámetro, y el segundo parámetro sería la cantidad de decimales, que en este caso le estoy colocando 0. Voy a darle a ejecutar, y ahí tengo la edad ya sin los decimales. ¿Correcto? Entonces ya con eso tendría lista la primera consulta, ¿no? Entonces recuerden esto de aquí. Se fijaron que yo me di un error por los paréntesis, entonces en eso debemos tomar cuidado nada más, ¿ya? Entonces la función interna tiene dos parámetros, que en este caso sería la fecha mayor y la fecha menor, y la función externa, que sería el round, o el round, tiene también dos parámetros. Este sería el primer parámetro, todo ese cálculo, y el segundo parámetro, la cantidad de decimales. Y con eso obtenemos lo que nos pide. Entonces, aplicando una doble función ahí. ¿Está claro? Sí. Bien, ahora sí yo les pido lo siguiente. Mostrar nombre, coma, edad y sueldo de todos los vendedores que han ejecutado alguna orden. Si me está pidiendo eso, mostrar el nombre, la edad, el sueldo de todos los vendedores que han ejecutado alguna orden. ¿Correcto? Entonces, en este caso, ¿cuántas tablas intervienen? ¿Cuántas tablas intervienen? 2. A ver, nombre, edad. El nombre lo sacamos de la tabla vendedor, la edad lo vamos a calcular a través del campo de vendedor, el sueldo también de vendedor. Me dice que han ejecutado alguna orden. Que han ejecutado alguna orden. ¿Intervienen solo dos tablas? ¿O intervienen las tres? Las 3. Las tres, porque si ustedes se dan cuenta, la tabla orden es la tabla nexo, ¿no? Entre las dos. Entonces deberían intervenir, aunque no saquemos datos de cliente, las tres tablas, porque es una tabla relación.
Entonces vamos a colocar select, un poquito más abajo, ahí. Select, vendedor, si van a intervenir las dos tablas, entonces ya yo coloco aquí el nombre de la tabla, de donde voy a obtener el dato, en este caso sería nombre, y aquí voy a calcular la edad ya utilizando la diferencia en años. Año, ¿no ve? Menos año de la fecha de nacimiento. Vendedor, punto, el campo fecha de nacimiento. Esa es la función que me calcula la edad, as edad. Además, de vendedor el sueldo, dice, ¿no? Porque dice sueldo, edad y nombre, edad y sueldo. Vendedor, punto, sueldo. Por lo tanto, en el from se colocan las tres tablas. From, vendedor, cliente y orden, ¿no? Esas son las tres tablas. Si intervienen las tres tablas, ¿qué además debo colocar acá? ¿Qué más debería colocar? La relación de las tres tablas. La relación de las tres tablas. Vamos a colocar donde vendedor, la llave principal de vendedor es el carnet de identidad, se relaciona con la tabla orden a través del carnet de identidad y decimos la tabla cliente se relaciona con la tabla orden a través del código de cliente. Código de cliente. Y con eso ya tenemos la cláusula de relación, ¿no? O la condición de relación en este caso. Una vez ya definimos eso, ya tendríamos la consulta desarrollada. Entonces vamos a seleccionar y le vamos a decir ejecutar. Con eso nos va a mostrar el nombre, la edad y el sueldo. Y ustedes me dirán, ¿por qué aparece repetido Antonio? ¿No? ¿Por qué aparece repetido Antonio? ¿Por qué creen que aparece repetido Antonio? Porque él hizo dos órdenes, tal vez está en dos órdenes. Exactamente, justamente por eso. Veamos a Antonio. Veamos al vendedor Antonio, tiene el código 100. Si nosotros nos venimos a la tabla orden, tenemos la tabla orden viene código de cliente, en la tabla orden viene el número, el código del cliente y el carnet de identidad. El vendedor Antonio tiene como carnet de identidad 100. Sería el tercer parámetro aquí, ¿no? El tercer valor. Entonces aquí tenemos, miren, Antonio es este, Antonio y Antonio. Esas son las órdenes que ha emitido Antonio. ¿No? Esas son tres órdenes. 1, 2 y 3. Es por eso que aparece repetido Antonio, ¿no? Porque él ha emitido más de una orden. ¿Está claro? ¿Se comprende eso, jóvenes? Sí. Bien. Ahora, si yo les digo, quiero utilizar realizar la misma consulta, pero en vez de utilizar el where, como lo hemos usado así, quisiera que utilicemos el inner join. ¿Dónde va inmerso el inner join?
¿Dónde iría? ¿Recuerdan el inner join o no? ¿Alguien lo recuerda o no? ¿Perdón? ¿No? Bien, vamos a hacer los recuerdos donde se utiliza el inner join, ¿ya? Esto de aquí me sirve. Esto de aquí me sirve, entonces lo voy a replicar aquí. Muy bien, me sirve, porque voy a mostrar los mismos campos, el mismo cálculo. Entonces, cuando uso el inner join, en la cláusula from coloco, ¿no? Vendedor, pongo, ¿no? Vendedor inner join, orden. ¿No es cierto? Vendedor se relaciona con orden, eso es lo que estoy diciendo. Vendedor inner join, orden. ¿Cómo se conectan ellos? O vamos a poner vendedor on vendedor punto carnet de identidad va a ser igual a orden carnet de identidad. Ellas se relacionan a través del carnet de identidad. Pero resulta que vendedor se relaciona con orden y cliente también se relaciona con orden. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? Seguimos nuevamente colocando el inner join. Inner join, cliente, on, decimos cómo se conectan cliente con orden. Cliente, punto, código de cliente, va a ser igual a orden, punto, código de cliente. Entonces lo hacemos de esa manera. Como en este caso intervienen 3 tablas y tenemos una relación de varios a varios, si vamos a utilizar el inner join, todo lo colocamos dentro del from, ¿no? Entonces decimos, vendedor se conecta con orden a través del carnet de identidad. Y a su vez, cliente se conecta con orden se conecta con cliente a través del código de cliente. ¿Correcto? ¿Se comprende? Sí, bien. Bien, ejecutemos la consulta. Me va a aparecer, obviamente, el mismo resultado. Entonces pueden optar por utilizarlo de esta manera o de la otra manera que ya hemos venido desarrollando. Esto es entonces utilizando el inner join. Vamos a colocar aquí. Utilizando el inner join. De esa manera lo podríamos ya mostrar. Aquí le vamos a poner número a estas consultas. Esta va a ser la primera y esta va a ser la segunda. ¿Está claro? Ahora, vimos que acá en el resultado que nos arroja la consulta, vemos que el vendedor Antonio se repite 3 veces, ¿no? Porque él ha emitido 3 órdenes. Entonces podríamos hacer esto también. Voy a seleccionar esto. Lo voy a replicar acá. Y voy a decir aquí, voy a colocar una otra función que se llama distinct. El nombre del vendedor es el que no queremos que se repita, ¿no? Porque ya lo calculamos la edad de esa persona. Lo demás lo dejamos tal como está. Lo dejamos tal como está y voy a copiar esto de aquí. Podía copiar el otro también, que es lo mismo, ¿no? Hemos hecho de 2 maneras lo mismo. Vamos a ver cuál es la diferencia. Fíjense el resultado que nos dieron las anteriores consultas. Y fíjense, lo que hace ahí es excluir los valores repetidos de Antonio, ¿no? Porque el vendedor va a ser el mismo. Se lo mostraba repetido 3 veces, ¿por qué? Porque él había emitido 3 órdenes. Entonces, en el caso de que tengan esta situación,
como la que acabamos de realizar, que no nos vaya a afectar en nada los resultados de la consulta, podemos utilizar la cláusula distinct, que nos permite omitir los valores duplicados. En este caso, el duplicado era el nombre del vendedor. Por eso lo estoy aplicando ahí, ¿no? Sobre ese campo. O sea, aquí le vamos a colocar omitir duplicado. Utilizando el distinct. ¿Se comprende? Sí. Perfecto. Voy a ir guardando. Vamos a ponerle aquí consultas. Bien. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que yo les digo lo siguiente. Yo, por ejemplo, les indico que quiero esos resultados. Fíjense las edades que nos devolvió la anterior consulta, ¿no? Tenemos de 62, 32, 57 y 31. Menos de 35, ¿cuál sería el resultado que nos debería devolver? ¿Cuántos registros nos debería devolver si aplicamos esa condición? Solo dos, de 32 y 31. De 32 y 31. Entonces, en este caso, ¿cuántas tablas intervienen? Solo una. Solo una. Entonces, me está pidiendo ahí específico nombre y edad. Voy a aplicar esta misma fórmula. Voy a copiar esta expresión. Nombre y edad, todos los vendedores de menos de 35. From vendedor. Acá debo colocar cláusula where o no. ¿Interviene la Sí, cláusula where? Sí, porque se condiciona la edad. Muy bien, se condiciona el resultado. Entonces, en este caso, como quiero yo las personas menores a 35, esta expresión la debo replicar ahí. Esa es la expresión. Y dice menor a 30 o menos de 35. Entonces voy a poner menor a 35. En este caso me debe devolver como resultado solamente 2 registros, que son los que cumplen la condición. Entonces marco, ejecuto. Tengo ahí 2 registros que son Amalia y Mario con edades inferiores a 35. Ahí tendríamos ya como resultado esa consulta, aplicando ya la condición. Creo que hasta ahí no hay problema, ¿no? Porque hemos aplicado el mismo cálculo que hemos hecho en las consultas anteriores. Ahora, vendríamos con la 4. Si yo le solicito, por ejemplo, mostrar los nombres de todos los vendedores que tienen
órdenes con el cliente beta. Si yo les pido, por ejemplo, esa información. ¿Cuántas tablas intervienen aquí? 3. Las 3 tablas. Ahora me dicen los nombres de todos los vendedores que tienen órdenes con el cliente beta. Entonces aquí en el select voy a utilizar la tabla vendedor. La tabla vendedor, el nombre del vendedor. Pero además quiero el cliente, ¿no? El cliente quiero también el nombre porque me dice, ¿no? Que tienen órdenes con el cliente beta, entonces tengo que mostrar el dato del cliente. En el from voy a colocar el vendedor, el cliente y el orden. Los 3, porque intervienen los 3, recuerden que es una relación de varios a varios. Entonces debo colocar la condición de relación. Puedo yo utilizar el inner join o el where, como quiera. Voy a utilizar esa condición. Muy bien. Hasta ahí ya tengo la condición de relación. ¿Qué es lo que me falta? Filtrarlo por el nombre de los clientes. Filtrarlo por el nombre del cliente. Entonces, sabemos que para la condición debemos concatenar con el AND y colocamos, ¿no? Cliente punto nombre debe ser igual a beta, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo lo hemos registrado beta. Beta limitada. Entonces colocamos, entre comillas simple, beta LTDA. Beta limitada. Listo, ya está. Entonces la consulta. Ahí me muestra, ¿no? Cliente beta. Nombre del vendedor, cliente beta. Aquí podríamos excluir el cliente, ¿no? Podríamos excluir el cliente que solamente me muestre quiénes son los vendedores, ¿no? Porque ya estamos especificando de un cliente en particular. Entonces pueden omitir esto de aquí. Por ejemplo, podría omitir eso. Ahí está, ¿ven? Podía omitirlo. Pero en este caso yo lo he colocado con el objetivo de que verifiquemos que realmente nos muestra a ese cliente. Entonces con eso ya estaría resuelta esa consulta. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se comprende o hay dudas hasta ahí? Se comprende nomás. Perfecto. ¿Ese nomás qué significa? Que sí está claro el ejemplo. Ya, perfecto. Es que el nomás me da la impresión de que hay algo sí y algo no. Perfecto, muy bien. Esa era la pregunta o el ejercicio 4. El ejercicio 5, veamos a ver. Si yo les pido calcular el número total de órdenes
Si les pido eso, ¿cómo lo podríamos resolver? Con un contador. ¿Con un qué, perdón? Con un contador. Con un contador. Ya, ¿alguien más dice, da la respuesta? ¿Cómo podemos resolverlo? Con la función suma que trae el programa. Ya. Suma Eh, total. Ya, vamos a hacer una fusión de las dos respuestas, ¿ya? Se va a utilizar una función, como dice su compañero, y se va a utilizar un contador, como dice su compañera. Entonces, la función de agregado con se va a utilizar, no la función sum. Es una función, efectivamente, y no es un contador, es la función con. Bueno, contador, ¿no? La función contador, pero es una función de agregado. Está bien, entonces estamos haciendo una fusión de las dos respuestas. Bien. Entonces la respuesta sería utilizando la función de agregado con. No sum, ¿por qué? Porque aquí me está pidiendo calcular el número total de órdenes. No me está pidiendo mostrar el acumulado de todas las órdenes. Si me dijera mostrar el total de todas las órdenes emitidas, o sea, el acumulado de todas las órdenes emitidas, entonces ahí utilizaría correctamente la función sum. Pero aquí me dice cuántas órdenes se generaron. De repente la pregunta debería decir calcular el total de órdenes generadas. El total de órdenes generadas, tal vez mejor para una mejor comprensión. O la cantidad, no, incluso total de órdenes no, porque da la interpretar como suma. Calcular la cantidad de órdenes generadas. Ahí sería lo correcto, para no confundir. Cantidad de órdenes generada. Ahora ahí sí es más claro indicar que solo quiere saber cuántas hay y no cuánto sumó. Entonces aquí vamos a utilizar la función con, como decía su compañera el contador, ella no lleva argumento, se coloca un asterisco y podemos colocarle un título de columna y vamos a decir que es haz total órdenes o cantidad de órdenes, dijimos, ¿no? Cantidad órdenes. Cantidad órdenes. ¿De dónde proviene esto? ¿A quién vamos a afectar? A la tabla orden. Entonces, eso nos va a mostrar cuántas órdenes fueron generadas. Siete órdenes fueron generadas. Y si nosotros nos vamos a la tabla orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 órdenes generadas. Entonces, coincidimos con el resultado. Entonces, para esta consulta utilizamos la función de agregado. La función de agregado. Esa sería la respuesta para esa consulta. ¿No hay dudas hasta ahí? Parece que no. Si yo les digo ahora lo siguiente. Calcular la edad promedio de los vendedores. Si yo les pido eso, calcular la edad promedio de los vendedores. ¿Cómo podríamos resolverlo? Con el agregado ABG. Con la función de agregado ABG que viene a ser el promedio, ¿no? Entonces vamos a utilizar el select ABG. ¿Cuál sería el argumento del ABG? ¿Cuál sería el argumento?
César. Reina García. Jefferson Choque. ¿Cuál sería el argumento para la función ABG? Como ha indicado su compañera. No sé bien. ¿Quién lo ayuda a Jefferson a ver? Fátima. Puede escribir, ¿no? ¿Cuál sería? Bianca. A ver, ¿quién puede dar la respuesta? Stephanie, ¿cuál sería el argumento para esa función? Tampoco lo recuerdo, Inge. Bien, fíjense que acá, fíjense que la función de agregado ABG tiene como argumento un campo de la tabla, ¿no? A diferencia de la función con, que no tiene argumento, por eso se coloca el asterisco, porque la función con solamente me devuelve la cantidad de registros que va a tener una determinada tabla. En cambio, en el caso del ABG, yo tengo que hacer una operación que me va a devolver el resultado. Y en este caso dice calcular la edad promedio. Entonces, si hablo de la edad promedio, ¿cuál sería el argumento que yo debería utilizar de la tabla vendedor para obtener ese promedio? Dice calcular la edad promedio. Entonces, como la edad no es un campo de la tabla, lo que yo debo hacer es calcular esa edad. Porque ese campo solo lo obtengo generando la expresión, ¿no? O sea, generando ese campo calculado. Entonces voy a decir año de ahora menos año, porque ese campo no existe, de la fecha de nacimiento. Entonces lo debo calcular, ¿no? Ahora lo coloco todo entre paréntesis porque todo eso vendría a ser el argumento de la función ABG. Haz edad promedio. Haz edad promedio. ¿De dónde proviene eso? De la tabla vendedor. ¿Ya? Entonces digo, calcular la edad promedio. Como la edad no existe en la tabla, pero sí tenemos el campo fecha de nacimiento, calculamos la edad y a ese cálculo de la edad que vamos a realizar, aplicamos la función promedio. ¿Sobre qué tabla? Sobre la tabla vendedor. Seleccionamos y ejecutamos. A ver. Creo que aquí me está faltando un paréntesis. Sí, me falta aquí un paréntesis, a ver. Aquí. Aquí está mal escrito. No es el paréntesis, está mal escrito. Ahora sí. Ahí está. La edad promedio de todos los vendedores es 45.83. Y de repente para verificar podríamos ejecutar, por ejemplo, esta de acá. 45.83 sale, ¿no? Donde hemos calculado solo la edad. Aquí, por ejemplo. Esas son las edades. Tendríamos que sumar cada una para obtener ese resultado que supuestamente nos arroja la función. ¿Cuál otro valor hay aquí? A ver. Ya, serían eso. A ver, veamos. Aquí sería 47 más 57, 45 más 32, más 62, más 31. Ya, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido entre 6. Nos da 45.66 como resultado.
Exactamente, ahí está, miren, entonces coincide, ¿no? Que está calculando la edad promedio de todos los vendedores. ¿Se comprende? Sí, Bien. Entonces, cuando hablamos de argumento, hacemos referencia a sobre qué campo va a trabajar la función a la que estamos haciendo la referencia, ¿no? Entonces, recuerden que todas tienen un argumento a excepción de la función con, que es el contador. A ver, si le decimos, por ejemplo, mostrar o calcular sería, calcular el monto mayor, menor y el monto total de la tabla orden. Bien, entonces aquí ¿qué tendríamos que hacer? se escriben los agregados de max y min, si mal no recuerdo, y iría una suma. Exactamente, serían las tres funciones de agregado, ¿no? Que restarían. Entonces, recuerden que las funciones de agregado solamente me van a mostrar resultados generales. Si quiero el monto mayor, voy a usar la función max. ¿A qué campo? Al campo monto, por eso calcular el monto mayor, monto menor. Entonces, al campo monto. Entonces, aquí le pongo como título, haz monto mayor. ¿Cierto? From orden. Como aquí me está pidiendo hacer tres cálculos, puedo hacerlo en la misma consulta los tres cálculos o puedo hacerlo en consultas distintas. Ya que me pide el monto mayor, ya está. Si quiero hacerlo en la misma, simplemente separo con coma, coloco la función que corresponde, especifico a qué campo y coloco el título. Haz monto menor. Coma, y el siguiente dice total, el monto total. Entonces vamos a poner sum, ¿de quién? Del monto. ¿Qué título va a tener? Haz total, ¿de quién? De la tabla orden. Entonces, en la misma consulta estoy realizando tres cálculos. En este caso sería función max, función min y función suma. Le damos a ejecutar y ahí tengo el monto más alto, 6.000. El monto menor, 150 y el total es 17.230. Entonces vamos a la tabla orden. El monto mayor, 6.000, el monto menor, 150, perdón. Y la sumatoria de todos ellos me da los 17.230, que vendría a ser el equivalente de sumar 5.600 más 1.800 más 480, 2.500 más 700, 6.000 y 150. 17.230, que es el total obtenido utilizando nuestra función de agregar. A eso se refiere esa consulta, solamente realizar esos cálculos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se comprende? ¿Está claro ese ejercicio?
Sí, queda claro ahí. Perfecto, vamos con otro. A ver si yo les pregunto lo siguiente. Mostrar el nombre y edad del vendedor de mayor edad o el vendedor más grande, digamos, mayor, el más viejo, si quieren llamarlo así, ¿no? De mayor edad lo vamos a colocar. ¿Cómo podríamos desarrollar esto? ¿Interviene en esta consulta una función de agregado? Sí, el máximo, pero también se debería calcular la edad. También se debería calcular la edad y aplicar el máximo. Muy bien, entonces vamos a utilizar el select. Vamos a mostrar el nombre. Vamos a calcular la edad, como dice su compañera. Vamos a colocarle un título a ese campo calculado. From vendedor. Hasta ahí es lo que hemos venido haciendo. Pero ahora me dice acá que debe ser el vendedor de mayor edad, el que más años tenga. Si yo ejecuto esta hasta aquí, me va a mostrar que el vendedor con mayor edad es Ana, que tiene 62 años. ¿No? Ese es lo que me va a mostrar como resultado. Yo quiero que me muestre a esa persona que tiene los 62 años. Entonces, si yo quiero indicar que es esa la persona, debo colocar una condición de filtro respecto a la fecha de nacimiento, porque es lo que nos va a dar, en este caso, nos va a dar la edad, ¿no? De la persona con más años. Entonces aquí decimos dónde la fecha de nacimiento y vamos a incluir una cláusula que ustedes ya han visto. Recuerdan que el IN nos permitía mostrar valores contenidos, ¿no? Dentro de un... El IN en realidad era un equivalente al decir OR, ¿no? Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, mostrar al vendedor que se llama Pedro o María, digamos. Entonces yo colocaba nombre vendedor igual a Pedro o nombre vendedor igual a María, ¿no? O podíamos colocar como un equivalente, decir nombre vendedor in Pedro María, ¿no? Colocábamos entre paréntesis, les mostré igual que el in igual que el or y el between igual que el and. Entonces en este caso vamos a utilizar ese in. Y vamos a mostrar cuál sería el argumento que le vamos a colocar a ese in. ¿Ya? En este caso, si yo quiero el vendedor de mayor edad, se supone que el vendedor de mayor edad es el que tiene la fecha menor, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿cómo me explico? A ver, aquí. Estas son las edades de los vendedores. Las edades de los vendedores, miren, 65, 76, 60. Esta es la vendedora con más años, ¿no? Ana, 1960. Entonces yo quiero mostrar este valor. Si yo utilizo la función de agregado, tengo una función de agregado max y una función de agregado min, el max me va a dar el valor más grande. ¿Cuál sería el valor más grande de aquí de las edades, por ejemplo? De los años de nacimiento, ¿cuál sería el valor más grande? 1991. 91. Bien, ¿y cuál sería el menor? 1960. 1960. Y ese 1960, que es el valor menor, yo lo obtendría con la función min, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que voy a aplicar aquí. Entonces, voy a decir es
voy a hacer como una subconsulta dentro de este IN, porque recuerden, vamos a... Ahí está. Bien. Vamos a grabar por si acaso. Listo. Si ya lo había grabado, pues se supone que lo había grabado así. Ya, ahora sí. Dentro de este IN, vamos a hacer una pequeña subconsulta y vamos a decir select. Dijimos que el valor más pequeño lo obtenemos con la función min. Y a nosotros nos interesa el trabajar con la fecha de nacimiento, ¿no? ¿Cuál es la fecha de nacimiento menor? ¿De dónde es esa fecha de nacimiento? De la tabla vendedor. Entonces estoy aplicando aquí una pequeña subconsulta que me va a servir como argumento del IN. ¿Ya? Entonces esto de aquí nomás lo voy a ejecutar, miren. Solo este pedacito voy a ejecutar. Y me va a mostrar la fecha menor, que sería justamente el 1960. Entonces, si yo aplico ya o ejecuto la función completa o la consulta completa, me va a mostrar el nombre de la persona con este año de nacimiento, me va a mostrar la edad, ¿correcto? Entonces, ejecuto en su conjunto y me va a mostrar que la persona con más edad es Ana. ¿Se comprende? ¿Se comprende el ejemplo, jóvenes? Se comprende, Inge. Muy bien. Entonces mostramos el nombre y la edad del vendedor de mayor edad. Si yo les digo acá, mostrar el nombre y la edad del vendedor de menor edad, ¿qué cambio le tendrían que hacer? En Word el min solo cambia por max. Exactamente. Entonces en este caso, vamos a cambiar este min por max. Ahí, ¿no? Por que me muestre, en este caso, si ejecuto solamente este pedacito, me va a mostrar que el 91 es la fecha más reciente. Y si aplico ya a todo, me va a mostrar que Mario es el vendedor más joven, ¿no? Que tiene solamente 31 años. Entonces ahí estamos aplicando, fíjense, la función de agregado también como una condición de filtro, ¿no? Para mostrar solamente la información que a ustedes les interesa. Bien, ahora sí yo les pido lo siguiente. Por ejemplo, si yo les digo, mostrar el nombre y edad de los vendedores que tengan órdenes con algún cliente de la ciudad de La Paz. ¿Cuántas tablas intervienen ahí? Las tres. Las tres.
Bien, parece que solamente su compañera está atenta. A ver, veamos quién más. Reina García. Las 3 tablas, como dice su compañera. Sí. Las 3 tablas, dice Reina también. ¿Alguien que diga lo contrario o todos están de acuerdo con que son 3 tablas? César. Cristian. ¿Son las 3 tablas? Sí, bueno. Perfecto, las 3 tablas, ¿no? Mismo que no obtengamos o saquemos datos o datos específicos de alguna de ellas, como es una relación, sí o sí deben intervenir las 3. Entonces aquí vamos a colocar el select, el nombre del vendedor, la edad, vamos a hacer el cálculo de la edad. En este caso voy a especificar que la edad viene de la tabla vendedor. ¿Correcto? Coloco en el from la lista de las tablas. Coloco la condición de relación, que sería esta. La condición de relación y voy a fusionar con un AND. ¿Cuál sería el filtro acá? Que ciudad sea igual a La Paz. Eso, que ciudad viene de la tabla cliente, sea igual a La Paz. Ciudad sea igual a La Paz. Si yo les digo que también quiero de Santa Cruz, ¿qué tendría que añadir? Además de La Paz, si quisiera de Santa Cruz, por ejemplo. Si le Como quisiéramos... hay varias condiciones, entre paréntesis sería un OR o directamente al IN. Exactamente, podríamos añadir un OR, cliente.ciudad igual a Santa Cruz, ¿no? O en su defecto colocar un IN por delante y colocar La Paz, Santa Cruz. Muy bien, excelente, así sería. En este caso, entonces, ya estaría lista según lo que nos solicita acá. Y me va a mostrar que el cliente que tiene órdenes con un cliente de La Paz solamente es Antonio. Y veamos a ver si eso es correcto. De La Paz es el cliente 30 y el cliente 40. Veamos en orden. El cliente, ¿en qué campo está? Está como segundo campo. Entonces tenemos que sería el 30 o el 40. El 30 y el 40. ¿Quién es el que tiene el 30 y el 40? El vendedor 100. ¿Y quién es el vendedor 100? Antonio. Correcto. Entonces ese es el vendedor que tiene, el único vendedor que tiene órdenes con clientes de esa ciudad. Pero aquí como es el mismo vendedor que ejecuta las órdenes para ese cliente, por supuesto aquí el valor aparece repetido, ¿no? ¿Qué dijimos que deberíamos colocar ahí para que no se repita? Pues ya que es el único cliente que ha emitido órdenes con la ciudad de La Paz. ¿Cuál sería? ¿Qué cláusula deberíamos añadirle? El distinct. Exactamente, el distinct. Entonces aquí vamos a poner distinct. ¿A quién? Al campo nombre del vendedor. Volvemos a ejecutar. Y me muestra que solamente Antonio es el que ha trabajado con clientes de la ciudad de La Paz.
Ahí tendríamos entonces el resultado. Correcto. A ver, si yo les digo lo siguiente. Modificar el sueldo del vendedor que tiene por carnet de identidad tiene, ahora sí, por carnet de identidad el 329. Modificar el sueldo del vendedor que tiene por carnet de identidad el 329. El nuevo sueldo sería 4.000. Ya. Veamos el vendedor. ¿Cuál es ese vendedor? 329 es Mario. Tiene un sueldo de 2.875. Entonces dice que este sueldo sea reemplazado por este nuevo. ¿Cómo podríamos hacer eso? Algo como actualizar, más o menos. Ya, como actualizar, ¿no? Porque para modificar el dato de la tabla, tendríamos que actualizar con una sentencia, ¿no? ¿Cuál sería esa sentencia para actualizar? El update. Ya. Vamos a actualizar a la tabla vendedor. ¿Qué continúa a raíz de ahí, del update? ¿Qué más? Actualizar la tabla vendedor, estoy diciendo. Hasta ahí. El campo sueldo y se escribe el nuevo sueldo. En este caso, set, ¿no? Set, decimos, el nuevo sueldo, ¿no? El nuevo sueldo sería igual a 4.000, ¿no? Cuando colocamos el set junto con el update, significa que el set me va a especificar el nuevo valor que va a figurar en la tabla. ¿Qué más? No recuerdo lo que sigue, pero se escribe el dato antiguo El dato antiguo, a, ¿verdad? a lo ¿Cuál, cual se está perdón? reemplazando. Muy bien, se escribe el dato antiguo por el cual se está reemplazando. ¿Algo más escuché por ahí? Se utiliza la cláusula where. Se utiliza la cláusula where, porque debemos saber dónde vamos a cambiar, ¿no? Entonces se utiliza el where. Entonces decimos actualizar la tabla vendedor poniendo el sueldo en 4.000, donde, fíjense que dice ahí, al vendedor que tiene el carnet de identidad 329. Entonces ahí el campo Sí. sería el carnet de identidad, ¿no? Donde el carnet de identidad sea 329. Nosotros antes de ejecutarlo, porque ya saben que eso modifica el dato de la tabla, vemos que la persona con el carnet de 329 es Mario, que tiene el sueldo de 2.875, ¿no? Si yo le hago previamente un select, voy a ver que sí es Mario con 2.875. Cuando yo ejecute ya esta sentencia y le vuelvo a hacer un select nuevamente a la tabla, se supone que ya no debe aparecer los 2.875. Deberían aparecer los 4.000. Ahí tenemos que ya Mario tiene un sueldo de 4.000. Entonces estamos modificando la información original que nos presentaba esa tabla.
¿correcto? Bien, ahora si yo les digo lo siguiente, por ejemplo, si les digo, entre 500 y 2.500. ¿Cómo lo haríamos? Con un between. ¿Con un between o con un between o cuál sería la otra opción? Sí. No, ¿Cuál, perdón? and. And. Muy bien, podemos hacerlo con el between o con el and. Aquí, como me dice todos los vendedores, voy a colocar el asterisco, porque quiero mostrar todos los datos. Donde el sueldo. Para hacer el between es más práctico, coloco between, el rango que me pide, 500 and 2.500. Esa es la sintaxis del between. Entre 500 y 2.500. Mostrar todos los vendedores que estén dentro de ese rango de sueldo. Entonces, el que figura entre ese rango es el sueldo de 1.975. Si yo le doy un select entre 500 y 2.500, entre 500 y 2.500, todos los demás están fuera, ¿no? Entonces solamente me va a mostrar un registro, que es lo que correctamente me está mostrando esta consulta. Solamente me lo muestra Luis, que tiene un sueldo de 1.975. Por lo tanto, verificamos que sí cumple o está correctamente definida la consulta. ¿Está claro hasta ahí? Sí, A ver, veamos esta, si les pido. Si les digo, incrementar el sueldo de todos los vendedores en un 5%. ¿Cómo lo podríamos resolver eso? calculándoles el 5% y sumarle en una actualización al solo. Calcular el 5% y utilizar una actualización. Ya. A ver, díctenme cómo lo tendría que hacer. El update de la tabla vendedor set y en esto vendría tal vez la operación para agregarle el 5%.
Ya, el update de la tabla vendedor, set el sueldo, dice, ¿no? El sueldo. Ahora, como aquí me dice incrementar el sueldo de todos, no me está indicando como en el caso anterior, modificar el sueldo de un vendedor en particular, ¿no? Guiándonos en el carnet de identidad, como era en el caso de esta consulta, la número 11. Tendría que poner yo la condición de que sea solamente para este vendedor el cambio del sueldo. En cambio acá me dice de todos. Entonces aquí coloco en el set el sueldo, ¿no? El campo sueldo es el que va a ser afectado, pero me dice que yo le incremente. Incrementar significa sumar, ¿no es cierto? Entonces voy a sumarle, voy a agregarle. Entonces incrementar me indica suma. Entonces sería sueldo más el sueldo que tiene, más el sueldo, y calculo el 5% por 0.05. ¿No es cierto? Entonces, en ese caso ya estoy cambiando los sueldos con un incremento del 0.05. Ahora, recuerden que eso modifica la tabla totalmente. Entonces voy a ver que el primer sueldo, por ejemplo, era de 1975, ¿no? Vamos a ver qué sucede con este cambio. Aquí me dice, su consulta contiene actualización, ¿no? Borrará todos, digamos, los datos si no usa el where. Me dice, ¿está seguro que desea hacerlo? Y yo le digo que sí, ¿no? Me da esa advertencia porque justamente se modifican los datos. Ahora hago un nuevo select. ¿Se acuerdan que era 1975, ¿no? El del primer valor, ahora ya cambia por 2073,75. Por eso que me mostró esa advertencia. ¿Se acuerdan del último sueldo, no? Que era 4.000, la habíamos cambiado con esta de acá, subió a 4.200, incrementándole el 5%. Entonces, cuando no le colocamos el where, aquí a la cláusula update, vamos a afectar a todos los registros sin distinción. Es por eso que el SQL me advierte de qué es lo que va a suceder, justamente porque la modificación es definitiva, ¿no? Es física. Entonces la información cambia. Es por eso que me advierte o me muestra esa advertencia. ¿Está claro? ¿Se comprende? Se comprende. Inge, una consulta. Diga. A mí se me escapó y le di 2 veces bueno, lo ejecuté 2 veces el punto 13, lo que acabamos de hacer. No se puede volver atrás, ¿no? No. No se puede revertir porque eso es lo que le decía. Justamente me salió, ¿no? El mensajito del SQL, como diciéndome, ¿está segura que quiere hacerlo? Digamos, ¿no? Entonces yo le dije sí, o le di a aceptar, entonces automáticamente me lo cambia. ¿Por qué? Porque el cambio es físico. El cambio es físico. Ya, entonces en ese caso no se revierte, salvo que usted haga otra consulta donde le vaya a ir colocando, disminuyéndole, tal vez pueda hacer otra consulta de la misma forma, pero en vez de aumentarle el 5%, le quita el 5% y ahí lo puede revertir, ¿no? Sí, ahorita se intenté y aún hay diferencia ligera. Mire, era 2073,75, ¿no? El Sí, primer yo le valor. sumé y Ya. le quité, ¿verdad? Ujú. Y quedé en 2068 ya. Aquí a ver. Y aquí le voy a restar. Era 2073, está ya actualizado. Le resto. Sí. Le hago un select. De aquí lo voy a tomar el select. 1970 y 3.990. Si hay una variación por los decimales. Sí. ¿Sí? Entonces, en este caso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la ejecución de esta instrucción
es un cambio físico al dato, ¿no? Entonces, por eso que justamente me advierte me sale esa ventanita de advertencia, ¿no? Para ver si nosotros realmente tenemos la seguridad que queremos hacer eso. Bien. A ver, veamos en este caso si podemos hacer lo siguiente. A ver, mostrar esta otra. Si les planteo esta otra. Mostrar el nombre del vendedor. El vendedor del cliente y el monto de la orden para todas aquellas órdenes cuyo monto sea superior a 5.000. Mostrar el nombre del vendedor, del cliente y el monto de la orden, dice. Entonces ahí, ¿cuántas tablas intervienen? Las 3. Las 3. Entonces aquí vamos a colocar el select, el vendedor, punto el nombre, el cliente, nombre del cliente también, orden, punto, monto, ¿no? From, fíjense que en este caso, voy a utilizar este de aquí. Hasta ahí hago la condición de fusión entre ellas, ¿no? Pero me dice que cuyas órdenes, dice, sea mayor o superior. Mayor quiere decir lo mismo que superior a 5.000. Entonces aquí debo colocar un where, ¿no? Si estamos hablando de monto, es de la tabla orden, punto, el monto. Como aquí dice superior, entonces ponemos mayor. No dice superior o igual, dice superior, entonces mayor solamente a 5.000. Bien, entonces con eso ya tenemos lo que es la condición. Y me muestra que aquellos clientes que tienen o que cumplen con la condición son solamente estos dos con órdenes de 5.600 y 6.000, que son mayores al monto solicitado. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Bien, ahora sí les digo, por ejemplo, como número 15. Calcular el monto promedio y el sueldo promedio. El monto promedio y el sueldo promedio. ¿Cómo tendríamos que ejecutar eso? El monto promedio y el sueldo promedio. Con el agregado average en monto y Ya. en Con la función ABG, ¿no? O average de la función de agregado. Ahora dice calcular el monto promedio y el sueldo promedio. Me está hablando de dos campos, ¿no? ¿El monto promedio de qué tabla es?
De orden. De orden. ¿Y el sueldo? De vendedor. De vendedor. Entonces, ¿cuántas tablas intervendrían, perdón, en esta consulta? Las 3. Las 3. Entonces, aquí intervienen las 3. Entonces, aquí vamos a colocar el select y vamos a decir la función que indicaba su compañera. El monto es de orden, entonces debemos especificar de dónde es el monto. Y aquí puedo poner as monto promedio, ¿no? Monto promedio, coma. Ahora me dice el sueldo promedio, entonces voy a utilizar el ABG. ¿De quién? Del campo sueldo, pero sueldo viene de vendedor. Entonces vamos a poner vendedor, punto, sueldo. As sueldo promedio, ¿no? El título de la columna, sueldo promedio. Como aquí estamos sacando datos de 2 tablas y las tablas tienen una relación de varios a varios, vamos a poner vendedor, coma, orden, coma, cliente. Cliente. Muy bien, ahí está. ¿Qué más debemos añadir aquí? La relación. La relación. Entonces vamos a poner where vendedor punto CI va a ser igual a orden punto CI y vamos a decir, ¿no? Y la tabla cliente punto codcl igual a la tabla orden punto codcl. Esa es la relación, ¿no es cierto? Entonces, el monto promedio y el sueldo promedio. Estamos utilizando funciones de agregado para esos 2 campos y colocando la condición de relación. Y aquí tenemos, ¿no? El monto promedio de todas las órdenes emitidas y el sueldo promedio de todos los sueldos derogados se llaman, ¿no? Derogados. Ahí está. Entonces ahí tenemos ambos cálculos utilizando el ABG. Si tiene una gran cantidad de decimales, entonces sabemos que ya podríamos nosotros utilizar, ¿qué podríamos utilizar ahí? El RON. El RON. El RON. Entonces aquí podríamos colocar el RON. Voy a colocar otro paréntesis más que abre aquí, porque este es el primer argumento de la función. Coma, vamos a poner 2 decimales. Y aquí lo mismo, ¿no? Lo mismo para el otro cálculo, coloco paréntesis, un doble paréntesis en realidad, coma, y vamos a poner de 2 decimales para cada cálculo. Y ahí tenemos que el monto y el sueldo promedio ya solamente con 2 decimales. Entonces estamos viendo que la función de agregado también le podemos aplicar lo que es la condición de relación, ¿no? Podemos hacer 2 cálculos a más de una tabla, pero siempre ella cumpliendo con lo que dicen estas funciones que me devuelven un resultado general, ¿no? Pero en este caso aplicando para 2 tablas, ¿no? Que son parte de la relación. ¿Claro hasta ahí? Sí, Inge. Bien. Si en este caso yo les digo, por ejemplo, vamos a suponer, perdón, se me fue la ventanita, les digo, encontrar el monto promedio
de la constructora Manchester. O calcular el monto promedio. De la constructora Manchester. ¿Cuántas tablas intervienen? Las 3. Las 3. Entonces aquí vamos a colocar select, monto promedio, vamos a aplicar el ABG. El monto viene de la tabla orden. Monto. Ya sabemos que como es promedio van a salir con decimales, entonces aplico de una vez el RON. Le coloco que solamente quiero ver 2 decimales y le coloco monto promedio como título de columna. Monto promedio de la constructora Manchester. Entonces acá dijimos que intervienen las 3 tablas. Entonces pongo from, vendedor, orden, cliente. ¿Correcto? Si intervienen las 3 tablas debemos colocar en la condición de relación. Esta condición me sirve. Entonces coloco la condición de relación. Bien, pero además de eso me dice el monto promedio de la constructora Manchester. ¿Qué más debería añadir? Filtrarlo por el nombre de la constructora. Filtrarlo por el nombre de la constructora. Entonces aquí voy a decir que constructora es el cliente. Punto, nombre, igual. Vamos a verificar cómo lo hemos registrado. Lo hemos registrado como Manchester CO. Con el mismo nombre lo debemos solicitar. De esa manera. Entonces estamos calculando el promedio, el monto promedio de todas las órdenes de esa constructora. 315, monto promedio de Manchester. Vamos a verificar. Manchester es el código 20 y en la orden, el cliente es el primer, el cliente es el segundo campo. Entonces Manchester es 20. Aquí tengo 20, 480 y aquí tengo 20, 150. 480 más 150 dividido entre 2, 315. Entonces el monto promedio de esa constructora en particular es de 315, lo que nos da como correcto el resultado que nosotros hemos encontrado. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ya se entiende. Perfecto, muy bien. Bien, ya quedan menos. Bien, esto quería mostrarles como parte de práctica de esta base de datos. Le voy a dar 2 ejercicios, ¿ya? Porque habíamos quedado que el día jueves nos vamos a encontrar, ¿no? En los laboratorios. En eso habíamos combinado la clase anterior, ¿se recuerdan? Sí. Ya, a las 8:30, ya. Entonces, salvo que no pudiéramos, yo les voy a avisar con tiempo, pero por lo pronto quedamos siempre a las 8:30 del día jueves en el laboratorio 52, ¿ya? Cualquier otro cambio yo les aviso con antelación, por supuesto. Eso lo voy a reconfirmar hoy día. Entonces les voy a dejar aquí un ejercicio. Por ejemplo, si yo les digo,
Esa sería una. Y la otra sería. Esas dos consultas. Ya, esas dos consultas para el día jueves. Mismo nos encontremos aquí virtualmente o presencialmente, ¿ya? Entonces, si vamos a ir presencial y han seguido la clase a través de, utilizando la computadora, la herramienta, entonces pueden llevar en un flash, ¿no? Memory sin mayores dificultades, cargarlo allá y mostrarlo el ejercicio. ¿Ya? Porque lo que van a hacer allá son prácticas. Para eso habíamos combinado que nos encontramos el día jueves, ¿no? De 8:30 a 10. Entonces, para que ustedes realicen prácticas y yo supervise las prácticas y ustedes me pregunten lo que duden, ¿no? Respecto a la práctica que yo les dé. En eso habíamos combinado, ¿ya? Entonces, les haré esos dos ejercicios para el día jueves. Cualquier cambio que haya, distinto a lo que nosotros hemos planificado, yo con seguridad el día miércoles con antelación les aviso, ¿ya? Por hoy nos vamos a quedar hasta aquí. No sé si tienen alguna preguntita. Voy a detener la